Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos y salseo de celebridades. Espero que tengan palomitas a la mano porque hoy tenemos material explosivo. Prepárense para un viaje a las profundidades del drama turco, porque vamos a desmenuzar un tema que ha encendido las redes sociales y las revistas del corazón, la supuesta evasión de Hande Erçel a Kerem Bürsin y la, ahora inevitable, conexión con Afsanur Sancaktutan. Esto, señoras y señores, es un melodrama digno de la mismísima televisión turca. Antes de que sigamos, quiero recordarles que aquí, en su canal favorito, no solo les traemos el chisme, sino también un análisis profundo, contextualizado y, sobre todo, con mucho respeto. Así que suscríbanse si aún no lo han hecho y activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de este culebrón. Ahora sí, abróchense los cinturones porque esto está a punto de despegar. Hande Erçel, una estrella que ha brillado con luz propia, no solo por su innegable belleza y talento, sino también por ser la mitad de una de las parejas más queridas de Turquía, Anker. Kerem Bürsin, un galán con una sonrisa que derrite glaciares y un carisma que conquista corazones. Juntos durante Senkalkapm, nos regalaron momentos mágicos, besos robados y una química que parecía imposible de fingir. La ficción se convirtió en realidad, y los fans enloquecieron al ver que su amor traspasaba la pantalla. Pero como bien sabemos, la vida real no es un cuento de hadas. Y el mundo del espectáculo, con sus luces brillantes y sus sombras profundas, puede ser especialmente cruel. Detrás de las alfombras rojas y las portadas de revistas, se esconden presiones, expectativas y, a veces, desilusiones. Y es precisamente en este contexto donde debemos analizar la supuesta evasión de Hande y la aparición en escena de Afsanur. Para entender este embrollo, hay que recordar cómo nació Anker. Su romance fue un fenómeno mediático. Cada publicación en redes sociales, cada viaje juntos, cada mirada cómplice, era motivo de celebración para sus fans. Ellos, conscientes de la atención que generaban, alimentaban la llama con declaraciones de amor y gestos románticos. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, un ejemplo de amor verdadero en un mundo lleno de relaciones fugaces y superficiales. Sin embargo, la burbuja comenzó a desinflarse gradualmente. Las apariciones públicas se hicieron menos frecuentes, las publicaciones en redes sociales disminuyeron y el silencio se convirtió en la banda sonora de su relación. Los rumores empezaron a correr como la pólvora. Están peleados, decían unos. Él la engañó, afirmaban otros. Ella está harta de la fama, susurraban los más cercanos. La verdad es que nadie sabía a ciencia cierta qué estaba pasando, pero el ambiente se había tornado tenso e incierto. ¿Qué hay detrás de esta supuesta evasión? Aquí es donde la historia se complica y las teorías se multiplican. Fuentes cercanas a Hande aseguran que se sentía asfixiada por la constante atención mediática. Cada paso que daba era juzgado, cada decisión era analizada al milímetro. La presión era insoportable y la relación con Kerem, que al principio había sido una fuente de alegría y apoyo, se había convertido en una carga. Además, Hande, según estas mismas fuentes, anhelaba un espacio propio, una identidad independiente de Kerem. Quería ser reconocida por su talento, por su trabajo, no solo por ser la novia de. Esta búsqueda de autonomía, esta necesidad de reafirmarse como artista, pudo haber influido en su decisión de tomar distancia. Pero la trama se complica aún más con la entrada en escena de Afsanur Sancaktutan. Una joven actriz que ha conquistado al público turco con su frescura, su talento y su belleza natural. Afsanur, como ya saben, fue la coprotagonista de Kerem en la serie Jakob Seversen. Y aquí es donde el chisme se pone bueno. La química entre Kerem y Afsanur en la pantalla fue innegable. Desde el primer episodio, los fans notaron una conexión especial entre ellos, una chispa que encendió la imaginación de muchos. Los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Se les ve muy enamorados, comentaban algunos. Hay algo más que amistad entre ellos, aseguraban otros. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a la nueva pareja, mientras que los defensores de Anker se aferraban a la esperanza de una reconciliación. Es crucial recalcar que hasta el momento, no existen pruebas irrefutables de una relación amorosa entre Kerem y Afsanur. No hay fotos comprometedoras ni declaraciones oficiales que confirmen el romance. Sin embargo, la cercanía que han mostrado en eventos públicos, las miradas cómplices que se han dedicado y las declaraciones ambiguas que han hecho a la prensa, han alimentado aún más las especulaciones.
Algunos incluso se atreven a afirmar que Hande se sintió incómoda con la relación de Kerem y Afsanur, y que esto fue la gota que derramó el vaso. La idea de que su pareja pudiera estar desarrollando sentimientos por otra persona fue demasiado para ella, y decidió alejarse para protegerse a sí misma. Ahora bien, es importante mantener la objetividad y no dejarnos llevar por los rumores. Podría ser simplemente una amistad cercana entre compañeros de trabajo, una estrategia de marketing para promocionar la serie, o una simple coincidencia. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando. Lo que sí es innegable es que la relación entre Hande y Kerem ha cambiado. Ya no son la pareja ideal que todos admirábamos. Han tomado caminos separados, al menos por ahora, y están lidiando con sus propios problemas y desafíos. Y aunque es doloroso para los fans que los shippeaban, es fundamental respetar su privacidad y permitirles que resuelvan sus asuntos personales a su manera. Pero volvamos a Hande. Más allá de los rumores sobre su vida amorosa, es importante destacar su trayectoria profesional. Después de Senkal Cup, ha participado en varios proyectos que le han permitido demostrar su versatilidad como actriz. Ha interpretado personajes complejos y desafiantes, alejándose del papel de chica linda, que la había encasillado en un principio. Sin embargo, las críticas no han cesado. Algunos siguen cuestionando sus habilidades actorales, argumentando que su fama se debe más a su belleza y a su relación con Kerem que a su talento real. Estas críticas sin duda han afectado a Hande y la han impulsado a esforzarse aún más para demostrar su valía como actriz. Es posible que esta evasión de Kerem no solo sea una cuestión personal, sino también una estrategia para reafirmar su identidad profesional, para demostrarle al mundo que es mucho más que una cara bonita. Quizás Hande está buscando un nuevo camino, una nueva forma de expresarse como artista, lejos de la sombra de Kerem. En cuanto a Kerem, después de Senkal Cup, ha seguido trabajando arduamente en diferentes proyectos, consolidando su carrera como actor. Ha demostrado ser un profesional comprometido y apasionado por su trabajo. Sin embargo, es innegable que su relación con Hande le dio una visibilidad enorme y contribuyó a su éxito internacional. Ahora, con los rumores sobre su cercanía a Afsanur, su vida personal vuelve a estar en el centro de atención. Los medios de comunicación lo persiguen, los fans lo acosan y las especulaciones se multiplican. Kerem, como buen galán turco, se mantiene en silencio, alimentando aún más el misterio. Para entender mejor esta dinámica, es fundamental analizar las personalidades y las ambiciones profesionales de Hande, Kerem y Afsanur. Hande parece ser una persona reservada, ambiciosa y perfeccionista, que busca constantemente nuevos desafíos. Kerem es un hombre carismático, extrovertido y amante de la atención pública. Y Afsanur es una joven promesa del cine turco, que está decidida a dejar su huella en la industria. En resumen, el triángulo amoroso entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan es un culebrón que ha cautivado al público turco y ha generado una ola de especulaciones en las redes sociales. No sabemos a ciencia cierta qué está pasando realmente entre ellos, pero es evidente que la relación entre Hande y Kerem ha cambiado. Podría ser por la presión mediática, por la búsqueda de independencia por parte de Hande, por la cercanía de Kerem con Afsanur, o por una combinación de todos estos factores. Lo importante es recordar que todos merecen respeto y privacidad mientras navegan por sus vidas personales. Dejemos de lado los juicios y las especulaciones infundadas, y esperemos a ver qué nos depara el futuro. Quizás Hande y Kerem encuentren la forma de superar sus diferencias y volver a estar juntos. O quizás cada uno siga su propio camino y encuentre la felicidad en otro lugar. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor a todos. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo, dramas turcos y análisis profundo. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son rumores y especulaciones, así que tómenselo con pinzas. No me vayan a demandar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que hay algo entre Kerem y Afsanur? ¿Quién creen que es la víctima y quién el villano en esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber todo lo que piensan. Necesito su opinión para dormir tranquilo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fanáticos de los dramas turcos y, por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo.
Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Adiós. Y recuerden, la vida es un drama, pero con palomitas es mejor.